Por la invitación. Es un honor, es un privilegio estar aquí. Bueno, yo esencialmente coincido bastante con lo que ha dicho Julio y no tanto con lo que ha dicho Nuria. Voy a intentar, sin embargo, apartarme para decir algo diferente. Yo soy jurista y esto, pues, en fin, permea todo mi análisis. Es verdad que hay una cosa que es cierta, que todo sistema de financiación surge de un acuerdo político que normalmente es parco y no va más allá. Y es verdad que el primer gran proceso de descentralización tributaria en España, que empieza en enero del año 97, surge de un acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Convergencia y Unió entonces. Es decir, eso que ha generado más ruido yo creo que no debería preocuparme. ¿Qué me preocupa a mí? A partir de las 1081 palabras que tiene el acuerdo de financiación en la versión en catalán. Lo primero que me preocupa es las premisas de las que parte. Jurídicamente, más allá de la infrafinanciación, que se puede discutir con mayor solvencia, no entraré yo en los datos, ¿no? Pero me preocupa mucho que no estemos de acuerdo en las reglas del juego, que se diga que se quiere superar la sentencia del Estatut, la sentencia del 31-2010, que es una sentencia particularmente conservadora con el propio Estatuto de Autonomía, solo anula 14 artículos, 17 de los 114 impugnados, las cifras no son exactas, y es una sentencia, bueno, que ahí está, y hay otra jurisprudencia. Yo creo que tiene que haber un acuerdo sobre las reglas del juego constitucional. España tiene un tribunal constitucional, nos gusta más o menos su jurisprudencia, pero esas son las reglas que nos hemos dado. Me preocupa también la idea de superar el marco y me preocupa también la idea de vinculación con la soberanía. Y yo creo que hay una premisa que hay que dejar establecida y es que federación es independiente, digamos, es un concepto antitético a cualquier intento de trabajar por la independencia. Son vías totalmente alternativas. Descendiendo ya a los puntos concretos que a mí me preocupan, en primer lugar, es la Constitución española flexible, suficientemente flexible. Todos hemos dicho, muchos por escrito, hemos reiterado el mantra de que la Constitución del 78 no define un sistema de financiación cerrado, es abierta, es flexible, cabe cualquier modelo. Claro, eso era cierto en 1978. A partir del año 86 esto deja de ser cierto. Se produce una cesión de ejercicio de competencias soberanas del Estado central a las instituciones europeas que no se puede ignorar. No podemos seguir hablando del federalismo fiscal con los trabajos muy buenos de Musgrave, de Oates, que todos hemos leído, como si no hubiéramos entrado en la Unión Europea. Podemos acercarnos y podemos examinar elementos que tenemos en común, desde luego, en particular con Canadá y con Alemania, pero no podemos ignorar el hecho cierto de que estamos en la Unión Europea. Dentro de esto, la Constitución española, la única singularidad que reconoce abiertamente es la que deriva de la disposición adicional primera. Esa singularidad que el Tribunal Constitucional lo ha caracterizado de garantía institucional solo se aplica a las comunidades forales, solo a las relaciones tributarias, a las relaciones fiscales, no se aplica, se ha rechazado expresamente para Aragón, para Cataluña, para Galicia y alguna comunidad más cuando se ha planteado para Andalucía. Y eso sí, el Tribunal ha reiterado desde los años 80 que esa singularidad, esa excepción foral, esa garantía institucional, tiene un alcance muy limitado. Primero, porque por mucho que tenga un origen histórico en un país como España, viendo además este edificio, no hay nada que no tenga un origen, digamos, que se pueda remontar a la edad medieval. Pero son regímenes que nacen de la Constitución, que se reactivan o se actualizan dentro del marco constitucional y que no permiten privilegios. Por tanto, si no hay una contribución a la solidaridad suficiente, el resultado no es compatible con la Constitución hoy en día. Por eso yo sí creo que sobrevuela en todo el acuerdo el sistema foral. Es verdad que es un sistema foral bis o alternativo, pero es imposible leer el acuerdo y no pensar en el sistema que ya tenemos. Pero yo creo que se piensa en un sistema foral que no existe jurídicamente. Es un sistema que no tiene esa singularidad y que no puede funcionar como un compartimento estanco jurídicamente.
Voy a detenerme en 2 puntos más. El siguiente es la propuesta de cesión integral de todo el sistema, digamos, de la totalidad de competencias normativas. Es verdad que no existe un parangón claro en ningún otro Estado federal. Aquí habría que hacer una pequeña acotación, y es que no hay un concepto de Estado federal. Tenemos los modelos americanos, los modelos centroeuropeos, tenemos países muy raros como Suiza o como Bélgica. Mi padre es belga, así que puedo criticar Bélgica con cierta soltura. No tenemos un único modelo. Por tanto, hablar de federalización o no, además, de hecho, si quienes han viajado y han estado en otros foros de federalistas, sabrán que la palabra federación significa exactamente lo contrario. En algunos países significa centralización y en otros países descentralización. Por tanto, es un término que jurídicamente está vacío de contenido. Podemos decir perfectamente que tenemos un modelo cuasi federal, podemos hablar de federalismo fiscal con cierta holgura, y eso sí, lo que yo creo que no podemos hacer es hacernos un poco trampas al solitario. Es decir, si queremos el modelo de gestión de Alemania, tenemos que comprar también la unificación alemana, es decir, la unificación normativa. Si queremos el sistema de separación de Canadá y queremos el sistema de Quebec, entonces tenemos que recordar que Quebec tiene 10 puntos de presión fiscal superior al resto y soporta un riesgo que a lo mejor nos compensa. Es decir, lo que a lo mejor nos deberíamos replantear, o lo que a mí más me molesta, es esto que los ingleses llaman cherry picking. Es decir, yo cojo lo mejor de cada mundo y construyo un sistema que no existe en ningún estado comparado. Es un sistema ideal que, ojo, se puede construir, pero no podemos decir estoy haciendo lo mismo que otros estados federales. No, está usted haciendo lo mismo, este trocito y este trocito, por tanto no está haciendo lo mismo que ningún otro país de nuestro entorno. Dicho esto, a mí lo que me preocupa de la cesión, de la perspectiva jurídica, viéndolo como oportunidad o haciendo una visión, si quieren, constructiva, creo que es una oportunidad de replantear y de repensar qué ha supuesto y cómo se ha articulado jurídicamente la cesión de potestades normativas a las comunidades autónomas y ver exactamente qué ha pasado con cada figura. Y aquí hay 2 elementos que, a mi juicio, sobresalen. Primero, la cesión total de competencias normativas ha producido un efecto o ha congelado o ha acelerado la obsolescencia de algunas figuras. Por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y, hasta cierto punto, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales son las normas jurídicas que lo regulan, se han quedado obsoletas. Por tanto, son muy difíciles de aplicar. Tienen grandes agujeros, tienen un nivel de elusión conocido en el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones que trae consecuencia de esa cesión total, que ha sido una cesión casi como abandono. Si ese es el modelo, es un modelo que no beneficia absolutamente a nadie, tampoco al objeto, digamos, al receptor de la cesión. En paralelo, yo creo que no se puede hacer un debate sobre descentralización sin tener en cuenta qué pasa en el mundo y en qué nivel de negociación estamos ahora mismo en la Unión Europea. Examinen únicamente, por poner un ejemplo, los trabajos en los que participa España en la OCDE del Pilar 1 y del Pilar 2, que son susceptibles y van a transformar ya el impuesto sobre sociedades. Examinen también la propuesta vida del IVA en la era digital, que va a revolucionar totalmente el impuesto sobre el valor añadido en la Unión Europea. En ese contexto, plantear una cesión total de competencias normativas, en particular en estos 2 impuestos, pero en el IRPF, yo creo que es un tiro en el pie. Creo que no beneficia a nadie, insisto, tampoco a quien recaba para sí esta competencia. Aquí no quiero dejar de señalar que una cosa que me ha llamado la atención del acuerdo es que es muy poco innovador, porque lo que hace es recuperar casi en corta y pega aquellas disposiciones que se declararon inconstitucionales en la sentencia 31/2010, pero también en la 65/2010, que es menos conocida, el Código Tributario de Cataluña. Claro, esto en particular en el primer caso ha llovido mucho desde el año 2005. Todos nos sentimos iguales, todos creemos que tenemos 20 años menos, pero no tenemos 20 años menos. Ha llovido mucho, ha habido una gran recesión, ha habido la crisis del COVID, ha habido un intento de independencia y tenemos un escenario como el que tenemos en Europa. Entonces, digamos, proponer las mismas medidas
como si el mundo no hubiera cambiado en 20 años, a mí me decepciona un poco y me llena de estupor. Ya, por último, ha generado mucha controversia la cuestión de la descentralización de la administración tributaria. Seguramente, desde una perspectiva jurídica, sea la propuesta que a priori menos problemas podría plantear. Salvo, eso sí, que indaguemos y veamos cuáles son los títulos competenciales que tiene el Estado en el 149.1, 14 y 18 sobre la administración pública y su papel como garante del ejercicio, el mismo ejercicio de derechos y obligaciones en todo el territorio, que básicamente se ha traducido en una jurisprudencia constante a lo largo del tiempo, no les quiero aburrir con números, en que es perfectamente viable tener distintos niveles de presión fiscal, como tenemos no solo en impuestos autonómicos, sino, desde luego, en impuestos locales, pero no es viable tener distintos sistemas de administración tributaria. No es viable, no sería constitucional, por ejemplo, que el periodo de prescripción fuera de 3 años en una comunidad autónoma y de 4 en otros. Por lo menos, tal y como en el escenario constitucional que tenemos hoy. En ese sentido, en todo caso, lo que a mí, más allá de hacer el típico argumento de jurista de esto no se puede hacer porque la Constitución no lo permite, que bueno, esto nos da mucho juego, pero volviendo también a la Unión Europea, ya que no podemos hablar en 2024 como si no formáramos parte de un experimento que es inédito, ese sí que es inédito en el mundo, que es la Unión Europea, no podemos ignorar que tenemos sobre la mesa ahora la reforma de lo que se llama la DAC 6, una de las reformas de la Directiva de Intercambio de Información, que va exactamente en el camino opuesto. En este punto, quizá esto sea una oportunidad para replantear, como ha dicho antes Julio, que tenemos que caminar hacia una administración tributaria única, reintegrada, obviamente, participada por las comunidades autónomas, siguiendo seguramente el modelo canadiense, pero no nos podemos permitir la situación que tenemos hoy, y es que tenemos auténticos agujeros negros donde no tenemos información, las administraciones no comparten información sobre bases de contribuyentes. Esto no pasa solo entre la administración común y las forales, aunque también, sino también en aquellos impuestos exclusivamente gestionados por las comunidades autónomas. Esto perjudica a todas las partes. Es evidente que la administración tributaria funciona mejor aprovechando sinergias. Bueno, hasta aquí sobre la pregunta. Me he extendido, creo que son 10 minutos y ya pasamos a la siguiente. Gracias. Muchísimas gracias, porque yo creo que estamos más que logrando el objetivo, me parece interesantísimo. Nuria. ¿Podemos contestar alguna cosa? ¿Sí? Bueno, sí, vamos a hacerlo de la manera más flexible. Si quieres decir algo alrededor de esto, sí. Sí. Bueno, sin problema. En principio, pues ya pensaba que ocurriría esto, ¿eh? Y